Bon dia a tothom. Javier Cacho és un físic, científic i escriptor que va començar la seva carrera l'any 1976 com a investigador a la Comissió Nacional d'Investigació Espacial Espanyola. Allà és on va realitzar els primers estudis relacionats amb la capa d'ozó. El 1985 es va incorporar a l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Espanyola, on durant diversos anys va ser responsable del Laboratori d'Estudis de l'Atmosfera. El descobriment del forat de la capa d'ozó a l'Antàrtida va fer que centrés l'atenció en aquest continent i a partir de l'any següent va incorporar-se en la primera expedició científica espanyola a l'Antàrtida per continuar les seves investigacions al llarg de 5 expedicions. En l'àmbit institucional, va formar part del Programa Espanyol de l'Interministerial de Ciència i Tecnologia. Va ser secretari del Comitè Nacional d'Investigació i delegat en el Comitè Científic d'Investigacions, l'organisme que gestiona la recerca en l'Antàrtida. La seva passió per aquest continent l'ha portat a combinar la recerca amb una intensa activitat divulgadora. Per això, en reconeixement a la seva tasca investigadora, de gestió i de divulgació sobre les terres australs, el Comitè Científic d'Investigacions Antàrtiques va posar el seu nom a una illa de les Illes Shetland del Sud, l'illa Cacho. Javier Cacho té una gran capacitat comunicativa i això el fa propi i accessible per a tota mena de públic. En els seus llibres combina rigor històric amb una narració àgil i emocionant per explicar les gestes dels grans exploradors polars. Entre les seves obres destaquen Antàrtida, el agujero de ozono, el seu primer llibre que s'ha convertit en un clàssic en la matèria. Las aventures de Pitt en l'Antàrtida, una història pensada per als més joves. Shackleton, el indomable. Nansen, maestro d'exploració polar, i jo, el Fram, una obra original que dona veu al mític vaixell d'expedicions. Tot i el seu esperit afable i entusiasta, Javier Cacho aborda els temes amb serietat i compromís, transmetent coneixements complexos de manera clara i comprensible, sense perdre el sentit crític ni la precisió científica. Una de les frases que sempre diu és «La persona optimista puede con todo». Aquesta frase deixa molt clar l'actitud positiva que l'ha acompanyat durant tots els seus viatges i experiències. Avui ens parlarà de la importància de cuidar l'Antàrtida per protegir el conjunt del planeta. Ara sí, donem pas al científic, físic i escriptor Javier Cacho i esperem que gaudiu al màxim les seves paraules i els seus coneixements. Després de la conferència hi haurà un torn de preguntes. Moltes gràcies. ¿Cómo me siento? Pensaréis. Avergonzado, después de todas las cosas que acaban de decir sobre mí, especialmente esas muchachas, pues cómo no voy a sentir avergonzado. Capacidad de comunicación. Bueno, eso lo veremos dentro de poco. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestras palabras, muchísimas gracias por las palabras del ministro, que ya no está. Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo he dado muchas charlas, pero en el extranjero, en charlas internacionales no he dado muchas. Di unas, las cuento con los dedos de la mano, claro. Con las que son muy poquitas, en la Universidad de Oslo, en la Universidad de Sofía. ¿Y la vuestra? Hay alguna más perdida por Chile, pero en la vuestra, o sea que estoy encantadísimo de estar aquí, dándos esto, contaros. Os podría contar muchas cosas. Podría contar muchas cosas. Y cuando uno tiene muchos años, pues ha hecho muchas cosas. O sea, no es que uno sea más listo. Yo no me considero, nunca me consideré el más listo de la clase porque no lo era. Nunca me consideré el más listo de la universidad porque era un desastre. Solamente cuando encontré lo que me gustaba, empecé a estudiar, literalmente, ¿eh? O sea, mis padres no se lo creían. El bachiller de físicas, físicas ha comentado el ministro, qué difícil es la física. Bueno, se me ocurrió hacer físicas, teníamos 5 años, los 3 primeros fueron un desastre. O sea, probaba por los pelos, hasta que llegué a la especialidad. La especialidad para mí era física de la atmósfera. A mí siempre me había sentido muy atraído por la atmósfera. Entonces, a partir de ese momento, empecé a sacar todo, no lo creeréis, sobresalientes y matrículas. No lo creeréis porque mis padres tampoco se lo creían. Y me llegaron a confesar si estaba falsificando las notas de universidad. Sí, sí. O sea, uno estudia, se esfuerza, trabaja cuando encuentra lo que le gusta. O cuando decide
Porque encontrar lo que le gusta está muy bien, claro. Encuentro una tarta de chocolate y me encanta el chocolate, perfecto, me la como, claro. Pero a lo mejor tiene que también tomar una crema de calabaza, porque eso es alimento también y tiene vitamina y esas cosas. Bueno, quiero decir, encontrar lo que a uno le gusta o decir, esto me va a servir para un futuro, para poder hacer lo que me gusta. Y yo, con esas dos cosas, nos tomamos lo salado, lo amargo, que es eso, es decir, no me gusta, pero me va a servir, o me puede servir. Me dicen que me puede servir, voy a creerlo. Y desde luego, claro, cuando encuentras lo que te gusta, pues claro que te dedicas a hacerlo. Bueno, esto no tenía nada que ver con la charla de hoy, pero era para... no sé para qué, pero era. Ya está, la charla de hoy se supone que es esto. Cuidar la Antártida es proteger el planeta. Bueno, el cambio climático sabéis vosotros tanto más que yo. Luego procuraré pasar un poco de puntillas por él. Pero sí quería centrarme o comentaros algo que a mí me impresiona. Por lo tanto, trataré de que me impresione, a ver si es cierto que tengo capacidad comunicadora. Dios, pues capacidad comunicadora tendré, pero ahí está. Bueno, esto es el planeta Tierra, donde estamos todos nosotros, y que es una cosa muy sólida, ¿verdad? Perfecto. Si salimos ahí fuera, vosotros especialmente veis montañas gigantescas. Cogemos el coche y podemos recorrer... ¡Ay, Dios! Me acabo de destrozar esto. Esto va a ser divertido. Bueno, vemos montañas, podemos coger el coche y recorrer miles de kilómetros. Bueno, miles no tantos, pero cientos de kilómetros en una dirección, en la otra, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Cogemos el avión y no os digo nada. Nos podemos ir a Australia, nos podemos ir a Sudamérica, horas y horas de vuelo. Esto es un planeta gigantesco y grande, fuerte. Todo es sólido, ¿verdad? Todo es sólido menos esto, la atmósfera. Fijaros, yo os he traído esto, ahí la veis. ¿Veis esa cosita rodeando el planeta? Así, un poquito iluminado. Esa es la atmósfera, que no es nada. Esa bola tiene 12.000 kilómetros de diámetro. 12.000 kilómetros de diámetro. La atmósfera que tiene, pues... a partir de los 5.000 metros, ya no... Bueno, vosotros estáis aquí muy cerca de montañas. En cuanto subís 3.000 metros, ya cuesta respirar. 3.000 metros, 3 kilómetros. Si subís a 5.000 metros, ya la cosa se pone muy complicada. Y un poquito más arriba, ya no hay vida, ya no hay nada, ya no hay atmósfera. Y eso es, por eso he traído esto. He traído esto aquí, tan inmenso. Esto es una reducción, lógicamente, es el planeta Tierra, ¿verdad? Pero fijaros, ¿queréis saber lo que es la atmósfera? ¿Queréis saber lo que a esta escala ocuparía la atmósfera? ¿1 centímetro? ¿Medio? ¿Un dedo? ¿Una uña? No. Un post-it. Con medio metro, si reducimos los 12.000 kilómetros a medio metro, la atmósfera es el tamaño, el espesor de un post-it. Nada más. Nada más. Si perdemos la atmósfera, nos hemos ido al carajo. Sin lugar a dudas. Y después, ¿qué es una atmósfera? Esto era sólido. La atmósfera no. La atmósfera... tenemos, si se dejase de producir, se está produciendo continuamente oxígeno, y bueno, y absorbiendo CO2 y produciendo CO2, tenemos un equilibrio superdinámico. Si dejamos de producir oxígeno, los océanos, que es lo que producen el oxígeno, pese a la leyenda negra, bueno, está bien, de que el Amazonas es el pulmón del planeta son los océanos. Los océanos producen entre el 50, 60, 70% del oxígeno, pero es igual, no vamos al caso. El caso es que estamos produciendo oxígeno continuamente y oxígeno que desaparece continuamente, un equilibrio absolutamente dinámico, continuamente.
continuamente. Y el CO2 está por ahí, el metano y todos los gases de la atmósfera interactuando unos con otros. Un equilibrio absolutamente dinámico. Fijaros, Marte tuvo atmósfera y la perdió. La perdió por varias cosas y se quedó como se ha quedado ahora. Y así podríamos quedar nosotros si no cuidamos donde estamos. Bueno, en la atmósfera, aparte en esos 5 primeros kilómetros, tenemos 5, 6 o 7, tenemos todo el ciclo del agua, que os habré enseñado 30 veces, que me parece fantástico. Y en esos 5 kilómetros tenemos el ciclo de todos los seres vivos. De todos los seres vivos, los vegetales, los animales y nosotros. Ese ciclo de nacemos, nos reproducimos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Todo está comunicado, todo está moviéndose continuamente, todo está perturbando unos con otros. Nosotros no comemos las plantas se capturan la radiación, producen oxígeno. Estamos continuamente modificando todo eso. En un proceso absolutamente de cambio. Y nos ha funcionado bien. Todo es tremendo, todo cambia, todo tal. Y sin embargo nos hemos mantenido bien. Bueno, relativamente bien. A veces en la historia del planeta Tierra hemos tenido algún susto. Pero después todo se ha vuelto a regenerar. Todo se ha vuelto a regenerar. Y hasta que aparecimos nosotros, claro. Aparecieron los cazadores recolectores. Bueno, ¿se molestó el planeta o la atmósfera se molestó por los cazadores recolectores? Pues evidentemente bien poquito nos contaminaban o contaminaban al planeta. ¿Se modificaron cuando nos hicimos agricultores y ganaderos? Bueno, pues un poquito más. Pero según hemos ido desarrollándonos, hemos acelerado ese proceso de modificación del planeta. Hasta llegar a modificar grandes extensiones y a perturbar. En este caso, en la foto son con contaminantes que penetran en el suelo y contaminan las aguas subterráneas. Y en el caso de los vegetales, en el caso de los animales es igual. Las gallinas que tiene nuestra abuela en la granja, en la casa del pueblo, pues no modifican nada. Claro, estas sí. El cerdo que tiene también algún vecino para poder hacer la matanza en diciembre, pues tampoco modifica nada, pero claro, cuando tienes unas granjas inmensas, tienes unos problemas con los purines que no sabes qué hacer con ellas. Y contaminamos. Ese ha sido nuestro proceso. ¿Nos hemos dado cuenta? Bueno, mi generación comenzó a darse cuenta. Antes no se daba cuenta nadie. Nuestra generación comenzó a darse cuenta de que, bueno, pues que los ríos, los ríos que estaban cerca de nuestro pueblo, de nuestra casa, pues sí, estaban un poco guarros, o bastante. Se contaminaba un poquito. Bueno, sí, había una papelera y contaminaba el río de para ahí, estupendo. Pero no gran cosa. Las ciudades, pues sí, sabías que estaban contaminadas. Bueno, luego ya venía el viento y se llevaba la contaminación. Pero ¿qué decías? Pues mirabas a la tierra, o pensabas en la tierra y decías, pero si estoy aquí, en mi caso, en Madrid, aquí perdido, ¿dónde está Madrid? Aquí perdido, aquí, bueno, en Andorra. Pero digo Madrid porque yo veía la contaminación en Madrid, aquí tenéis menos, supongo. Veías la boina que había por las mañanas de contaminación en Madrid, pero decías, bueno, Madrid es un puntito miserable en comparación con esa tierra inmensa. Esto no pasa nada. Y así seguimos. Hasta que en el año 1984, ¿qué surgió? El agujero de ozono, que eso ya lo sabéis. Y dijimos, ¡oh! Bueno, realmente dijimos, ¡coño! ¡Joder! ¿Qué está pasando? Claro, que Madrid estuviese contaminado, las calles de Madrid, bueno, tenemos muchas cosas, bien. Sopla el viento y se lo lleva al día siguiente. Y otra vez volvemos a empezar. Los ríos que contaminan, bueno, ya vienen más ríos, ya vienen más aguas de los riachuelos y los limpian. Pero de repente que nos pasase eso aquí, pues se me está desinflando el mundo. Que pasase esto aquí, en el extremo del planeta, alejado de todas partes.
alejados de los focos de contaminación. Claro, si tú tienes una fábrica, si tú tienes una papelera, pues te parecería lógico que salgan los humos, salga la contaminación y el mal olor salga de la fábrica en los alrededores. Pero claro, aquí estás en el otro extremo del planeta. Y van los científicos y dicen, es culpa nuestra. Y dicen todavía más cosas como es culpa en aquellos momentos, bueno, en aquel momento y ahora también, de los CFCs. Digo en aquellos momentos porque en aquel momento se utilizaban para los sprays, para los desodorantes, por ejemplo. Y entonces tú decías, cielos, que yo me pongo el desodorante en mi cuarto de baño con la ventana cerrada para que no me vea el vecino. Y ese, de repente, se va, recorre 15.000 kilómetros o más y llega al lugar más inmaculado del planeta, la Antártida, donde no hay nada, donde no hay nadie, donde no hay contaminación, donde no hay fábricas. Llega hasta ahí y provoca una destrucción en una capa que filtra la radiación ultravioleta, que es letal puede llegar a ser letal para la vida en el planeta, y nos puede destruir el planeta. Es decir, los que nos estamos cargando el planeta. Pues sí, en 1984, no aparecerá en ningún libro de historia, pero cambiamos la mentalidad de todos nosotros. Nos hicimos ecologistas. En serio. Dijimos, hay que cambiar. ¿Hemos cambiado? Pues desde 1984 hasta ahora, bien poco. Pero si hemos cambiado es a mal. Pero bueno, pero ahí está. Pero por lo menos somos conscientes de que estamos, o debemos ser conscientes de que estamos en un planeta frágil. De que estamos en un planeta frágil. Y por lo tanto, debemos intentar hacer algo para no llegar a cosas como estas, o muchas más, porque estamos haciendo muchas cosas. Bueno, esta foto, ¿sabéis qué es? Es un canario. Es un canario, está en una mina. ¿Sabéis por qué? Sí, tú lo sabes. Bueno, los canarios los usaban los mineros, ¿verdad? Para detectar si había grisú. Ahora sospecho que tendrán detectores de grisú y serán mucho más sencillos. Antes ponían un canario y se estaban picando y el canario cantaba y de repente el canario se callaba, pues se moría y decían, gas grisú, todo fuera porque esto va a explotar. El grisú, cuando se combina en proporción un 5%, ya con el oxígeno del aire explota. Dios. Explota, ¿veis? No lo digo ya. Entonces es una conferencia teatralizada. Explota el planeta. El planeta está muy mal. ¿Veis cómo está muy mal el planeta? Cada vez peor. Cada minuto que pasa estamos estropeándolo. Bueno, pues entonces los mineros hacían eso, llevaban canarios y los dejaban allí. ¿Y a que no sabéis cuál es nuestro canario ahora? Eso no lo podéis imaginar. Las regiones polares. Bueno, la Antártida, porque como yo soy de la Antártida, pues la otra la dejo para el que sea especialista en el Ártico. Las regiones polares, la Antártida es nuestro canario. Porque allí van a empezar a ocurrir cosas antes de que ocurran en el resto del planeta. Es el lugar más sensible del planeta. Son los dos lugares más sensibles del planeta. Y por lo tanto, el cambio climático, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Lo vamos a ver aquí? Bueno, tardaremos en verlo. Cuando lo veamos aquí, a lo mejor la cosa ya se nos pone muy complicada. Pero allí sí, allí lo veremos antes. ¿Qué pasó? Pasó con eso con el agujero de ozono. Con el agujero de ozono lo vimos antes, cuando todavía aquí no se había perdido el ozono. Y aquí eso nos alertó. Ojo, 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 que estamos emitiendo unos gases que están destruyendo la capa de ozono. Pues hay que dejar de emitirlos. Ya está, así de sencillo. Bueno, en aquel momento así de sencillo. Y así se hizo, ¿eh? Y así se hizo, ¿eh? Así se prohibieron la fabricación inmediatamente, en 2 años o 3, ¿eh? Fue brutal de rápido. O sea, el agujero de ozono lo descubrió un japonesito en 1984.
Se dijo japonesito porque Apolo no hizo ni caso, porque en el 85 publicaron un paper científico los británicos, y como eran más serios que el japonés, pues todo el mundo les considera a los otros como los descubridores del agujero de ozono. Y no, fue este japonés al que yo llamo japonesito, que era más alto que yo. Bueno, pues lo descubrieron en el 84, 85, y en el protocolo de Montreal está firmado, creo que en el 87, 2 años después. Fue todo rapidísimo. Los científicos decimos, no, que hay estos gases que no tenían por qué estar en grandes proporciones. Estos gases proceden de estos productos de estos contaminantes. Se lo contaron los políticos, y los políticos tomaron decisiones rápidas y muy bonitas, pero bueno, eso es otro tema. Pues sí, la Antártida. Y por eso vamos los científicos a la Antártida, por eso queremos estudiar la Antártida. 2 palabras sobre la Antártida, que es muy grande, 14 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, eso no suele decir nada a nadie, ni a mí. Yo lo comparo con 30 veces España. A mí España me dice algo más. Hacer la comparación con Andorra es un poco más complicado, por razones obvias. Pero bueno, pero lo intentaremos. 30 veces la superficie de España. Alejados de todos los lugares. Ya lo veis, de Tierra del Fuego, que es esta parte de aquí, pues a eso hay 1.000 kilómetros. A África son 3.200, 3.100. A Australia y a Nueva Zelanda hay 3.100 kilómetros, alejados de todas las partes. Ese fue el último continente a ser descubierto. Ya habíamos y nunca ha sido poblado. Hemos sido capaces de llegar a todas las partes del planeta, a todas, hasta la isla más remota del Pacífico. Ahí ha llegado el ser humano y ha vivido allí durante un tiempo. La Antártida es el único lugar. Bueno, hemos llegado casi a vivir a 5.000 metros de altura. Los Sherpas son capaces de vivir ahí. Bueno, menos la Antártida. Bueno, pues esas son las... y luego cuando llega el invierno, esta es la Antártida en invierno, cuando llega el invierno, lo que hay aquí alrededor, todo esto que veis aquí alrededor, esto no son nubes. Eso es ese es el mar, el hielo, el océano que se congela. El océano que se congela. 19 millones de kilómetros cuadrados. O sea, más grande todavía que la Antártida, que era 30 veces la superficie de España. Pues todavía más grande. Cuando llega el invierno y comienza a congelarse, se congela a un ritmo de 100.000 kilómetros cuadrados por día. Cada día se congelan 100.000 kilómetros cuadrados. 100.000 kilómetros cuadrados es más o menos como Andalucía, es como 3 veces Cataluña, que eso ya os hacéis una idea porque os pillan más cerca, y es como 200 veces Andorra, que lo calculé. Pues 200 veces la superficie de Andorra se congela de un día para el siguiente, y hasta que se congela esas grandes cantidades. Ay Dios, a ver. Ay. Bueno, esto lo vais a ver hoy. Esto lo vais a ver hoy vosotros cuando habléis de la cinta oceánica, seguro que lo vais a ver. Esto es una corriente gigantesca que rodea la Antártida, que es lo que hizo que nadie se acercase a ella durante siglos y siglos. Es una corriente gigantesca, una cantidad de volumen, pero vamos, esto, fijaos en eso. El caudal de esa corriente es 100 veces el caudal de todos los ríos del mundo. Es que en la Antártida todas las cosas son unas dimensiones tremendas. Y esto es la cinta oceánica, que lo vais a ver en uno de los talleres, con lo cual ya no cuento nada. Simplemente contaros que también en los 2 polos es donde se forma todo el clima, toda la meteorología, todo el clima del planeta, entre los polos fríos de la Tierra, que están en los polos, y luego el Ecuador, que es donde recibe la radiación. Y como consecuencia de eso, de ese vamos a poner un canario en la mina, es la razón por la que los científicos se van al fin del mundo, literalmente al fin del mundo, literalmente al fin del mundo, para hacer investigaciones en todo, porque es un lugar tremendamente frío, donde la vida está al límite. Un poquito más de frío y ya no hay vida. Y con lo cual es importante estudiar a todas las especies, pocas, hay alguna vegetal, muy poquitas, pero sobre todo las especies animales que han sido capaces de adaptarse a esas bajas temperaturas.
y aguantamos lo que haga falta. Temperaturas de... Ahí no era tanto. Temperaturas, la mínima temperatura llegar a ser de 90 grados bajo cero. Es el lugar más ventoso de la Tierra, hay vientos de 300 kilómetros por hora, que se dice pronto. Es un lugar donde no hay humedad, prácticamente no hay humedad, y donde efectivamente si te descuidas te pasa esto. Bueno, esto o peor, vamos. Si solo te pasa eso, pues has salido bien. Has salido bien, ¿no? Te puede pasar cualquier cosa. Y en las historias de la población polar que contaba el ministro de Amundsen, al que me comparó conmigo, y evidentemente era comparar a Dios con cualquier cosa, claro. Con un canario, pues es lo mismo, compararme a mí con Amundsen, pero bueno, es igual. Quiero decir, en aquellos tiempos de Amundsen pues se les llegaba a costar la vida, y ahora, bueno, gracias a muchas cosas, sobre todo a la cooperación internacional que tenemos, ¿no? Efectivamente lo pasamos muy mal, se pasa mucho frío, se pasa mucho aislamiento, se pasa mucha separación de las familias, estás muy lejos cuando decides volver, cuando te deciden volver, claro, cuando llega un barco o un avión a buscarte, pues puedes tardar algo así como una semana o 10 días en llegar a tu casa. O sea que si Andorra está lejos de Madrid, por ejemplo, de Barcelona, pues la Antártida está absolutamente... O sea, te necesitas una semana entera para volver a tu casa, y evidentemente otra semana has tenido que utilizar para llegar allí. Por lo tanto, las estancias no suelen ser de 24 horas, sino suelen ser de meses, de muchos meses o de año. Lo normal, los científicos que van allí van por varios meses, 2, 3, 4 meses, diríamos que es lo mínimo, y es relativamente habitual que tengan que pasar un año entero allí en esos lugares, que ahora veremos dónde. Bueno, el paisaje que vemos es realmente fantástico, ¿eh? O sea, que todo no son tristezas en la Antártida. Pero eso sí, os digo, esto es un barco, ¿eh? Esto es un barco en la Antártida, ¿eh? Y si vas en avión, que es más cómodo, pues también te pasa cosas de este estilo, ¿eh? Y caminar, y si vas por la propia Antártida también tienes que tener cuidado, porque este es un tipo de cosas que suele pasar con relativa frecuencia. Esto ocurrió estando yo allí, en una base próxima, murieron los 4 que iban. Sí, es que las grietas son grandes, ¿eh? Fijaros, esto es una grieta y eso es un señor. O sea, las grietas, pues normal que tengan 50 metros de profundidad, 100 metros, 200, y algunas que tienen 300 o 400 metros de profundidad. Y claro, cualquier caída ahí es efectivamente mortal. Los viajes en embarcaciones pues son preciosos, ¿verdad? Así rodeados de iceberg. El único inconveniente es que tienes que ir bien preparado, ¿eh? Tienes que llevar o trajes de supervivencia, o si no, aguantas minutos. La regla es, si el agua está a 5 grados, pues aguantas 5 minutos vivos. Después ya mueres por un shock térmico. Si está a 4 grados, por 4 minutos. Si está a 3 grados, 3 minutos. Y luego ya no bajas de 3 porque se convierte en hielo, y entonces ya no te puedes hundir. Sí, tenemos algunas ventajas. Pero vamos, son lugares donde tienes que ir arriesgándote a cosas y evidentemente siendo muy prudente. Y eso es de donde vivimos, en sitios así. Esto es una base normal con muchos edificios. Bueno, cada uno es un laboratorio, otro genera electricidad, otros de pura aguas residuales. Cada base antártica es un pueblo en el sentido literal de la palabra. Tiene que producir su propia electricidad. No hay líneas de energía eléctrica que te lleven allí. Tienes que producir tu propia electricidad, tienes que conseguir tu propia agua, tienes que adecuarla si no está adecuada, tienes que tratar todos los residuos de forma que cuando lo viertes sea limpio, sea agua limpia lo que viertas al océano si estés alrededor. O sea, los mismos problemas que tiene una gran ciudad, pero todo absolutamente en pequeñito. Y estas son las bases que hay. O sea, en esa superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados, 30 veces España, hay 60 bases. En verano, porque en invierno se van la mitad.
Bueno, se van los científicos, la base la dejan, claro, pero se van la mitad, porque hace tanto frío que no se puede hacer nada. Claro, literalmente, quiero decir, se quedan las bases que pueden hacer medidas geomagnéticas o astronómicas o meteorológicas, pero claro, pero el geólogo o el glaciólogo que tiene que ir caminando por los glaciares, claro, con temperaturas bajas es difícil de ir. Porque aquí tenemos el polo, uy, no sé, en el centro tenemos esta pintada ahí, es el polo sur. ¡Ay, Dios! Ahora sí que lo harán. Os decía que en el centro eso es el polo sur geográfico, donde hay una base que permanece en verano y en invierno. La temperatura es, bueno, podríais buscarlo, porque en internet se encuentra con facilidad. Ahora mismo probablemente estén a 40 grados. Lo normal es, 40 grados lógicamente bajo cero. En verano, porque ahora estamos allí, ahora están que vino el invierno. Estamos separados, entonces diferenciamos 6 meses, del hemisferio norte al hemisferio sur. En verano en temperaturas son 40, 50 grados bajo cero, 30, me parece que el máximo que han registrado es 30 grados bajo cero en el polo sur en verano. Y en invierno pues las temperaturas pues bajan hasta 70 grados, claro. La temperatura más baja de la Antártida son menos 90, que es mucho más que en el Ártico. Es que lo de la Antártida es más duro que el Ártico, digan lo que digan los científicos del Ártico. Aquí no tenemos el Barça o el Madrid, a ver quién es el mejor. Pues esto es igual. En el Ártico no llega más que a 73 grados bajo cero. 73 grados bajo cero, comparado con 90 grados, pues nada, no tiene. Además en el Ártico hay gente. Y vive gente, y allí no ha vivido nunca nadie, solamente nosotros cuando estamos en esas 60 bases en invierno, 30 bases en verano, al revés, 60 bases en verano y 30 bases en invierno. En invierno significa que si Antártida es 30 veces España y tienes 30 bases, pues te toca una base por España, por superficie de España. O sea, por ejemplo, si aquí tuviésemos una base, ¿cuál sería la base más próxima? Pues ni siquiera sería París ni Madrid, pues sería Oslo, Roma. Eso sería la base más próxima. Fijaros qué distancias hay entre bases. Esto para que os hagáis una idea de aquí a aquí, desde el 1 al 19 son 1.500 kilómetros. Desde el 1 al 19 son 1.500 kilómetros. Pues si os imagináis, la base más cercana del Polo Sur está a 1.000 kilómetros. Bueno, algunas son muy grandes, algunas son con muchas comodidades. Ahí lo tenéis. Otra no tanto, esa es una base pequeñita. Ya lo he roto del todo, ¿eh? Te lo miro. Amundsen era más cuidadoso que yo, ¿eh? Bueno, algunas bases son pequeñitas, son una de las bases españolas, para unas 15 o 20 personas. Y aunque no lo creáis, ¿sabéis cuál es el gran peligro de las bases? El fuego. Es un ambiente muy seco, no hay humedad prácticamente y los incendios son muy corrientes. Esto es una base que estuve yo y se prendió fuego estando yo allí, ¿eh? No fui yo esta vez, ¿eh? O sea, no os preocupéis que no voy a aprender nada. Bueno, nos desplazamos de base a base o de base a los sitios que estamos estudiando, o bien en aviones, o bien en helicópteros, o bien en tractores, o bien caminando. Y claro, lógicamente en esas bases que os decía que hay 15 o 20 o 30 personas, la base más grande, una base media son 40 personas. 40 personas sí te da para un médico. Ya no te suele dar para un médico y enfermera. O sea, tienes un médico y alguien que haga de enfermera. Pero ¿y si se pone malito el médico? Pues esta foto, que nos gustará verla, y la quito enseguida, es un médico que se operó a sí mismo. Claro, era el único médico que había, no había ni enfermera y se tuvo que operar a sí mismo. Fue hace muchos años. Y sin anestesia. Claro, si se anestesiaba se dormía. Es evidente, ¿verdad? Entonces se operó, purito, aguantó como pudo. Era un médico ruso. Era un médico ruso de... Bueno.
Bien. Bueno, ahora os paso, y ahora después de tanta tristeza, incendios, separación de las familias, distancias de una semana para llegar y cosas así. Bueno, ahora en las bases hay WhatsApp. Yo me he comunicado con mi mujer con Morse. ¿Sabéis qué es el Morse? Aquello de ti, 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 ti. Pues sí, yo me comunicaba con mi mujer en Morse. El primer año que fui, bueno, no yo, porque yo no sabía Morse, había un radiotelegrafista que le decía, a ver, dile a mi mujer, te quiero mucho. Y entonces yo te decía, ti, 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 te quiero mucho. Y te mandaba el cariñoso mensaje tuyo. Después tenía otros años, cuando ya la cosa había mejorado, me comunicaba con radio. Con Onda Pesquera, una radio preparada para los pescadores, para poder que los pescadores pudiesen hablar con sus familias, los pescadores de la flota de altura española, y era en abierto. O sea que cualquiera que sintonizase esa emisora escuchaba, ¿cuánto te quiero? Te eché en falta anoche. Bueno, entonces, o sea que os podéis imaginar la intimidad que tenían nuestras conversaciones. Bueno, pero os decía que nada, vamos a olvidarnos de eso y yo voy a pasar fotos. ¿Qué os parece, Estas cosas pasan a veces, Y por supuesto, pingüinos por todas partes. Pingüinos por todas partes. Muchos pingüinos. Muchísimos pingüinos. Sí, sí. Sí, que parte de ellos están teniendo problemas por el cambio climático, pero bueno, por eso estamos allí como un canario para ver qué está ocurriendo en la Antártida, porque nos va a decir qué es lo que está ocurriendo en las otras partes del planeta. Esto es un pajarito muy divertido, a mí me gusta mucho, os lo cuento, es un pajarito pequeñito así, se llama charrán. Los de la Antártida decimos que es charrán antártico, y los del Ártico, ¿cómo le llaman? Charrán ártico. Unos copiones miserables. Bueno, pues este bicho pequeñito está en los dos sitios. Le gusta el frío, pero no mucho. Entonces, cuando va a llegar el invierno a la Antártida, se va al Ártico volando. Y así, en un cálculo normal, 10.000 kilómetros y 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros. Y cuando llega allí, pasa allí el verano ártico, y cuando empieza a hacer frío, ¡hala!, me bajo a la Antártida. O sea, cada año se hace de entrada 40.000 kilómetros y luego, como no va en recto y tiene también que volar para conseguir comida, se calcula que vuela 80.000 kilómetros por año, y como vive 10 años de media, y en los 10 años ha hecho 800.000 kilómetros. ¿Sabéis a qué distancia está la Tierra de la Luna? 400.000. O sea que este bichito es como si fuese a la Luna y volviese. Bueno, bichos curiosos, pero que por ahí, Claro, por eso merece la pena estudiarlos. ¿Qué más bichos hay? Bueno, esto es un elefante marino que es bastante feo. Pueden llegar a pesar 4.000 kilos, o sea, son unos bichos francamente grandes, y se sumergen para buscar alimento hasta los 300 o 600 metros, y en algunos se han sumergido hasta 2.000 metros para buscar alimentos. Ahí están los científicos poniéndoles unos GPS para tenerlos localizados. Están dormidos, evidentemente, porque estos son los que se pelean. No sé si seguro que habéis visto en los reportajes de National Geographic. Bueno, esto es lo poquito que hay en la parte periférica de la Antártida, en lo que llamamos la península antártica, la zona donde he estado yo más. Es un poquito de vegetación, que son musgos y líquenes y algún tipo de hierba. Bueno, esto es una especie de simbiosis. Los pájaros ponen los nidos, ¿dónde? Sobre la hierba, claro, porque no están fríos o no ruedan los huevos, están perfectos. Y a cambio, ¿qué hacen? Defecan, claro, están allí todo el día, pues defecan. Entonces, esos nutrientes para las plantas que hay debajo, luego, bueno, entre las dos van. Y nada, bueno, la vida continúa bajo las aguas, y continúa con una belleza verdaderamente increíble.
Este es el famoso krill, el alimento de las ballenas, que es así, es pequeñito y malísimo, por cierto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Perdón? ¿Nos quedan? Ah, perfecto. Sí. Perfecto. No. Bueno, os decía, es un lugar para estudiar el sistema solar. ¿Sabéis cómo estudiamos el sistema solar de la Antártida? Recogiendo meteoritos. Ah, claro. Los meteoritos caen donde quieren, ¿verdad? Entonces, ¿dónde caen habitualmente los meteoritos? Dado que la Tierra tiene el 70% de superficie de agua, en el agua. ¿Qué pasa si un meteorito cae en el agua? No se sabe de él nunca más. ¿Qué pasa si cae en un bosque? Pues lo mismo. Salvo que te caiga en la parcela de casa, más o menos, o en los desiertos también, pero desde la Tierra, la Antártida es un desierto blanco. Bueno, que salvo que caiga en un sitio visible y estás tú mirándolo y te cae el meteorito, pues no lo ves, lo pierdes. Y entonces es curioso, los primeros meteoritos que se localizaron en la Antártida, ¿no? En la Antártida, plom, se quedan ahí. Bueno, no es exactamente así. Pero claro, se distingue claramente un meteorito del hielo. Evidentemente es muy fácil de distinguir. De hecho, el primer meteorito que se descubrió en la Antártida fue en el año, creo que fue en el 67, 68. Descubrió un meteorito, un japonés también descubrió unos meteoritos. Al año siguiente hicieron, o 2 años después, una expedición para buscar meteoritos ya por la zona y encontraron 50. Y a continuación, en 3 años, encontraron más meteoritos que todos los que se habían encontrado en la historia de la humanidad. Claro, por la facilidad, de localización. Aquí tenéis, localizando, ¿ves? Aquí hay una piedra, está alejada de una zona montañosa, luego las grandes probabilidades de entrada es que sea un meteorito. Después ya la analizarán para ver si lo es, meteoritos que son restos de parte del sistema solar. Hay procedimientos más elegantes, quizá con el Arduino que os van a presentar hoy en el taller de robótica, pues esto es lo mismo, pero en la NASA, un Arduino más grande para localizar el meteorito. Y está chupadísimo. Funciona igual que el Arduino, sigue una línea blanca o una línea negra sobre un fondo blanco, claro, facilísimo. ¿Y esto qué hacen? Va el meteorito viendo en blanco y cuando ve una cosa que es de color oscuro, meteorito. Ya está, manda una señal del GPS de dónde está y luego llaman los científicos y ven si efectivamente era un meteorito o no era. Bueno, también podemos estudiar muchas más cosas. Podemos estudiar el universo, podemos poner observatorios y son fantásticos. Los observatorios mejores, de los de Mauna Loa, que está a 3.400 metros de altura, o lo de los Andes chilenos, pues allí la capa de turbidez son 100 metros. Claro, ¿qué no tiene la Antártida o qué tiene el resto del planeta que no tiene la Antártida? Humedad. Pues lo comentaba yo antes. En la Antártida por el frío no hay humedad. La humedad se congela y queda al suelo, se precipita al suelo, con lo cual no hay humedad, con lo cual se incendian con más facilidad las bases, pero a los astrónomos y a los astrofísicos les viene de miedo la humedad y la turbidez de la atmósfera, el polvo que hay en la atmósfera, no hay polvo. Entonces, la capa de turbidez de la Antártida pues es menos de 10 metros o 20 metros, mientras que en los otros sitios son 200 metros, subiéndote a 3.400 metros de altura. ¿Cuál es el único problema que tiene la Antártida para los astrónomos? Por lo cual no quieren ir muchos. A ver, ¿cuándo se ven las estrellas con los telescopios? En invierno, de noche, ¿verdad? Ahí tenemos noche. Bueno, sí y no. Tenemos 6 meses de día y 6 meses de noche. Entonces, si tú te vas a Mauna Loa o a los Andes chilenos, te dan una semana de observación, te coges tu avión, en 2 días llegas allí, te subes arriba, estás una semanita observando y luego te bajas ya a Santiago de Chile a tomarte allí una buena parrillada. Vale, si te vas a la Antártida, tienes no una semana de observación. ¿Cuánto tiempo de observación tienes? 6 meses, que está bien.
Para tu tesis doctoral va a estar bien, pero claro, no vuelves, llegas en verano. Claro, eso no lo he dicho. Todas las bases que están en el interior, que son casi todas las que se quedan además a pasar el invierno, son bases de invierno. Entonces, una vez que el barco o el avión te deja, te dice, si ese avión te dice, nos vemos dentro de 7 meses. Si es barco, te dicen, nos vemos dentro de 24 meses, de 12 meses, cuando ese hielo que había rodeado la Antártida se funde y los barcos pueden llegar. Porque cuando ese hielo que rodeaba la Antártida, esos 19 millones de kilómetros cuadrados que rodeaban la Antártida, es hielo de 3 y 4 metros de espesor. Y eso ni siquiera los rompehielos lo rompen. Sobre todo por la cantidad de distancia que tiene que llevar. En total, lo normal es que llega un barco, deja a los científicos, deja el combustible, deja la comida, deja todo, y se lleva a los que han estado el año anterior y a los nuevos les dice, ¿hasta el año que viene? Sí, podemos venir. Porque claro, se han dado muchos casos, sí, se han dado muchos casos, se han dado bastantes casos de que tal la cantidad de hielo que hay, nos han abierto canales que no pueden ir a por ellos, con lo cual dice, pues quedaos hasta el año que viene, ya está, no, nada más. Bueno. Y en avión pasa igual, en avión uno creemos que los aviones lo pueden todo, pues los aviones con las bajas temperaturas de la Antártida no pueden aterrizar. Entonces ahí, en esas bases del interior hay 7 meses en donde el avión no puede aterrizar. Con lo cual, si a alguien le ocurre algo en esos 7 meses, pues todo se lo tienen que resolver evidentemente los compañeros de allí. Pasa lo que le pasaba al médico que se operó, pues lo mismo. Bueno, la Antártida en su momento fue selva tropical, pero fue hace muchos millones de años. Y por lo tanto puedes encontrar ahí fósiles. Yo tengo. Lo que pasa es que me lo dejo en la habitación. Lo había traído para enseñároslo, pero me lo dejo en la habitación. Tengo un fósil de un caracol precioso. No, si me invites otra vez, lo traigo. ¿Y después qué podemos hacer más en la Antártida? Aparte de terminar la conferencia cuanto antes. Bueno, pues en la Antártida podemos estudiar el hielo. Estudiar el hielo porque el hielo de la Antártida es totalmente distinto al hielo de cualquier lugar. De hecho, bueno, también hay hielo en el Ártico, así. De los glaciares del Ártico también hay ese tipo de hielo. Es hielo poroso y entonces hace un ruido especial cuando se lo disuelves en la Coca-Cola o en el Cuba Libre. Claro, porque esas burbujitas de aire que se han quedado en el interior, las liberas y entonces la broma entre los de la Antártida es, bueno, a veces nos traemos trozos de hielo de la Antártida en los refrigeradores de los barcos. Entonces, cuando hacemos alguna fiestecilla, la broma es ponerte por la espalda y le pones aquí el vaso con la Coca-Cola y con el hielo. Y entonces, claro, tú escuchas una efervescencia absolutamente, no tienes duda y dices, ¿tienes hielo antártico? Sí, esa es la pues sí, ese hielo antártico es así. ¿Por qué? Pues la razón es muy sencilla. La Antártida es tan frío que nieva muy poquito. La Antártida, en cuanto a precipitación, es un desierto. Es equivalente al desierto por la poca cantidad de agua que precipita, de agua en forma de nieve. Pero todo copito que cae, todo copito que permanece, para siempre. Bueno, para siempre, no. Para siempre no hay nada en la vida, vaya. Porque ese copito se quedará ahí, le caerá otro copito encima y otro encima, empezará a presionar a esos copitos, y ese copito lo convertirá en hielo, de tanto peso que tiene arriba, se convierte en hielo, y entre medias de esos copitos, si veis al microscopio o con una lupa un copito de hielo, veis que la forma que tiene, con lo cual siempre tiene un poquito de aire alrededor, que queda rodeando, y el resultado final es ese. Todo lleno de burbujitas de aire, que es el aire de cuando ha caído, más o menos. Con lo cual, si tú llegas a no lo he contado, claro, la Antártida, por debajo de tus pies, cuando estás en la Antártida, tienes 3 kilómetros de hielo, 3.000 metros de hielo, como media. Hay lugares que tienes hasta 5.000 metros de hielo. Por lo tanto, si tú perforas en la Antártida, pues puedes retroceder en el pasado, como la dendrocronología, que es el estudio del tiempo en los anillos de los árboles. Talas el árbol, bueno, hay procedimientos menos invasivos que talar el árbol,
talas el árbol y entonces ves viendo cómo se han formado las distintas capas. Y entonces puedes saber si ese año ha sido frío, o si ese año ha sido caliente, cuál ha sido el viento, incluso la humedad que ha tenido eso. Bueno, pues nosotros hacemos igual, hacemos taladros, bien algunos de poca profundidad y otros gigantescos. En este es uno que llegó a 3 kilómetros de profundidad y cuando llegó a 3 kilómetros se encontró con un lago que había debajo. Y con eso, si analizas ese aire, pues puedes estudiar comparando el isótopo de 16 del oxígeno y el isótopo es el 18, comparando el O18 con el O16, puedes calcular la temperatura que tuvo ese aire cuando se quedó depositado y por lo tanto puedes tener un registro no solamente del CO2 que tienes, sino también de las temperaturas que había allí. Bueno, la Antártida es un lugar donde se trabaja bastante, mucho, no tienes otra cosa que hacer, claro. Bueno, primero que vas a lo que vas. O sea, es tan importante, sabes que los datos que vas a obtener te van a servir para tu tesis doctoral o por tu trabajo de investigación, una barbaridad, que vas a avanzar mucho en tu carrera profesional, con lo cual te pasas el día entero trabajando, el día entero literalmente. Siempre es un trabajo en colaboración, fijaros, esto es un equipo, este era alemán, este era portugués y este era español, 3 geólogos que estaban estudiando una zona alrededor de la base nuestra. Y bueno, también nos divertimos a veces, ¿eh? Entonces un partido de fútbol que les echamos a los búlgaros, que es la base más cercana que tenemos y por lo tanto nuestros amigos del ALBA. Nos retamos y empezamos 0-1, estábamos en nuestro campo. Seguimos el partido 0-2, continuó el partido 0-3, remontamos un poquito 1-3, remontamos más 2-3 y luego uno se metió el gol en su propia puerta. Y en ese momento el árbitro, que era nuestro, pito al final del encuentro, luego fue un maravilloso equilibrio en el que llegamos. Eso sí, esta foto para el Facebook se pasará frío, pero te la haces, ¿eh? O esta otra, ¿eh? Y bueno, y esto es lo que contaba el ministro, de que hemos logrado, seguimos manteniendo un lugar, que la Antártida es un lugar solo para ciencia, para los científicos y para paz. No, es un lugar que no hay fronteras, no hay armas, está prohibido la entrada de armas, no hay militares. Los militares que hay están para atender la logística de las bases, pero no están allí para defender nada. Las bases están abiertas a científicos de todos los países. Si tú quieres estudiar tal cosa, un tipo de pingüinos que solo hay en esa región, vas a la base, preguntas, bueno, no vas allí a la puerta, oiga, que vengo aquí, llamas, hablas con ellos, quiero estudiar eso, y lo habitual es que te dejen, la norma no escrita es que te dejen, porque están abiertas a científicos de todos los países. Y como las bases son pequeñas, para 20 científicos, si tú metes a 2 científicos alemanes, pues acabas de dejar fuera a 2 científicos españoles. O sea, que tiene su mérito, pero se hace, ¿eh? Yo estoy en bases de otros países, cuando estuve de jefe de base siempre había gente, pues bien, hemos creado un tratado en el cual existe una coordinación real entre los países y evidentemente una solidaridad tremenda entre las personas. No podéis imaginar, cuando estás en esos lugares, es como pasa, es muy parecido estar en alta montaña o en montaña alta, que cuando estás ahí pasas todo el día solo y no ves a nadie, de repente sube otro montañero y sin querer, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vas? ¿Qué haces? Que no sé, hay un ambiente de mucha proximidad. Pues bueno, verdaderamente hemos creado eso y ojalá pudiésemos extenderlo a otras regiones del planeta. Y eso lo cuento esta tarde, o sea que si vais toda esa parte la cuento esta tarde. Bueno, pues nada más, ¿eh? Muchas gracias. Gràcies, senyor Cacho, per la xarra. Si voleu fer alguna pregunta, tenim 5 minuts. No heu preparat res? No, solo que, o sea,
¿Qué significa la numeración de las bases? Nada, no significa nada. La numeración de las bases la saqué de un libro y era el PDF donde en la hoja adjunta ponía base número 1 y ponía el nombre de la base. O sea, base número 1 era base de Musen Scott, base número 2 era Mirny, base número 3 era McMurdo. Nada, no significaba. Los colores sí significaban, ¿eh? Los colores sí significaban. Unos eran bases permanentes, me parece que las rojas eran bases permanentes, o sea, de verano y de invierno, y continúan. Y las amarillas eran bases de verano, solo bases de verano. España, las dos bases que tiene son de verano. Francia tiene una base. Francia es curioso porque solamente hay una base que es Concordia, que es una base franco-italiana. Son solamente, las bases suelen ser de cada país. Y por tanto no hay más que científicos de cada país, más que los invitados, diríamos, los que vienen, los que quieren investigar allí y vienen. Salvo Concordia, que es una base franco-italiana. Luego Francia tiene otra base de Mont d'Urville que creo que es permanente también. Que bueno, cada país tiene sus cosas. Estados Unidos tiene 3 bases solo, pero las 3 son permanentes. Los argentinos y los chilenos por razones históricas son los que más tienen, los chinos también tienen, Corea del Sur, bueno, en fin, eso es largo. Y luego hay bases automáticas, ¿no? Había otro color que no recuerdo cuál era, que las bases automáticas, que son bases que, bueno, pues que se montan con automatismo, se montan y ellas emiten los resultados. Entonces todos los años, cuando llega el verano, suelen ser bases muy en el interior del continente, y entonces cuando llega el verano va a una expedición que tiene que recorrer a lo mejor 2000 kilómetros sobre hielo y sobre nada para llegar allí, cambiar las baterías o bueno, hacer las labores de mantenimiento necesarias. O sea que los números no significaban nada, o sea, la base del polo no era la número 1 y a nosotros nos tocaría la número 57, no significaba eso, sino era solamente para la leyenda del nombre de la base. ¿Cuál era tu finalidad para ir a la Antártida o sí. Tu objetivo principal? Sí, mi objetivo principal fue durante 3 años fue el estudio del agujero de ozono. Realmente no estudiábamos el ozono, bueno, joder, así dicho, queda fatal. Dices, mi objetivo era el estudio del agujero de ozono y no estudiábamos el ozono, está bien. No, estudiábamos el dióxido de nitrógeno, que era un gas que desaparecía justo antes de que se produjese la destrucción de ozono, cuando entraba en ese juego de reacciones químicas, y era importante saber cómo se comportaba este gas, porque permitía o no la masiva destrucción de ozono. Esa era las 3 primeras veces fui como científico a estudiar eso. Las tres siguientes fui como jefe de base, como base de Juan Carlos I, de una de las bases españolas. La 7ª fui porque me invitaron, ya estaba jubilado, entonces me invitaron el programa antártico búlgaro y estuve en su base. En teoría para escribir un libro que no termine nunca, pero bueno, lo haremos algún día. Y la siguiente fue como líder, como jefe de la expedición que organizó la Sociedad Geográfica Española, y la última, que ha sido esta última hace 2 meses, de turista. Pues es la vida. Bueno, realmente no era de turista, iba de charlatán, o sea, iba en el barco dando charlas. Entonces estuvimos 20 días de navegación y di 30 o 35 charlas, o sea, más de 2 charlas por día. Me explotaron como vosotros, o sea que más o menos esta tarde doy otra esta tarde, por favor. Distinta a esta, ¿eh? Bueno, acá habían 2 preguntas, digamos, mía y de mi compañero, que era, yo pregunto, ¿no había un caso en el que la gente se volvía media loquita porque tenías 20 personas nomás, aislado, en medio del hielo? Digo, si había un tema así medio, un asistente social en el equipo o cosas así, digamos. No hay un asistente social. Nuevamente es el jefe de base quien hace eso. Yo a veces digo que como jefe de base era el padre prior del convento. Es un sitio complicado, efectivamente.
Esa es la parte más complicada. Yo la primera vez que fui a la Antártida me lo dijeron un argentino que llevaba muchos años. Dice, aquí no será el clima, decía él, no será el frío lo que te moleste, lo que sufras, va a ser la convivencia. Efectivamente, pasar 2 meses, 3 meses o un año entero con personas que cada uno son de su padre y de su madre, pues es complicado. Y más si las circunstancias nos da de cuenta, estás sin familia. Los que están casados pues están sin la mujer, o las mujeres que están allí, las científicas están sin el marido, los hijos están ahí y no sabes nunca qué es de tus padres, de tu madre, bueno, cuando hablas con ellos, pero nada más, no sabes qué está pasando. Y la relación es complicada, porque la relación entre todos es complicada, por otros la sabéis, con los amigos, incluso la pandilla es complicada, y más cuando es 24 horas, 7 días a la semana y 30 días al mes. Con la misma persona es lo mismo. Y has tenido un roce con uno y de repente duermes en la misma habitación que él. Duermes en la litera y él duerme en la litera de arriba. Y tú en la de abajo. Y cuando el otro se sube, claro, se sube medio pisándote y de repente se le escapa una ventosidad. Y entonces, ¿tú qué haces? Coges el hacha que hay en la pared, siempre hay un hacha en la pared, para abrir un boquete en caso de y salir en caso de emergencia. Coges el hacha y le das en la cabeza, o lo comprendes, el pobrecillo, lo que habrá sufrido escapándoselo el pedo. Bueno, quiero decir, es complicada, la relación esa es muy complicada. Las preocupaciones están ahí. No sabes exactamente lo que pasa en tu casa. Muy bien, es un largo, etcétera. Y efectivamente a veces hay situaciones que llegan a masa. Es decir, hay casos de asesinatos. Sí, hay de todo en la vida de todo. El más divertido, bueno, pues un asesinato divertido. Bueno, ya veréis cómo vais a reír, claro, ya veréis cómo vais a reír. El más divertido de todo es que los he estudiado, es que me hace mucha gracia a mí eso. Debe ser mi personalidad. Bueno, pues no, el más divertido es de una base rusa, de 2 rusos que estaban jugando al ajedrez. Uno perdió y cogió un hacha y se la clavó al otro. Y terminó con su vida. Era el tiempo todavía de Unión Soviética, y hicieron una investigación, y la investigación, bueno, aparte le encerrarían, claro. Aparte de eso, dijeron, a partir de ahora, en todas las bases soviéticas, queda prohibido el ajedrez. Bueno, y han pasado cosas de ese estilo, ¿eh? Ha habido casos de, bueno, pues altercados siempre hay. Ahora mismo está habiendo uno, ¿eh? No son normales, ¿eh? No son normales. Y sobre todo es menos normal que la sangre llegue al río, que la sangre llegue al hielo. Eso no es lo normal. Lo normal es que lo solucionas como puedes. Si efectivamente estuviese alguien para mediar, pero claro, son bases muy pequeñitas. Las bases de invierno son de 15, 20 personas o 10 personas. Entonces, claro, si te invitas un médico y una enfermera y un anestesista y alguien para un psicólogo, pues claro, entonces, y el científico, dice, no, este año no llamamos científico, todo es personal de apoyo, tienes que llevar un cocinero también, claro, porque es importante, si pasas un año entero es importante que tengas un cocinero, por lo menos tener ese momento de agradable en la comida, porque también tengo anécdotas de comidas preparadas por científicos que nos harían reír un rato. Bueno, quiero decir, si tienes un cocinero, un médico, tal, pues te encuentras que no hay sitio para científicos. Entonces, claro, tienes que llegar. Normalmente se hace un buen estudio psicológico a las personas que van a ir antes. Y cada vez se hace mejor eso. Pero muy bien. También una cosa, en la foto que has puesto donde estaban todas las bases numeradas, había una que la 38 que estaba aislada en mitad del océano. ¿Allí realmente qué es estudio? No sé cuál sería, podría ser Georgia del Sur. Bueno, todas las bases, vamos a ver, los animales, bueno, el ser humano es un animal, ya lo sabéis, claro, pero hay animales más listos que otros. Entonces, los pingüinos, por ejemplo, y la mayor parte de las aves, cuando llega el invierno se van de la Antártida. Algunos, como el charrán antártico, se va hasta el Ártico, pero los otros no, las otras aves, lo normal es que se vayan a las islas, lo que llamamos nosotros islas subantárticas, que son no solamente esas, yo creo que hay más bases en islas.
Entonces, claro, son lugares donde abundan muchísimo las aves y luego también los animales. Los pingüinos se van de la Antártida, salvo el pingüino emperador, por esos documentales que habéis visto de cómo protegen sus huevos, etcétera, etcétera. Salvo esos, salvo el emperador, los demás abandonan también la Antártida y se van. Y entonces, bueno, se van a esas islas. Para luego poder volver, estar más cerquita el año que viene y poder volver. Por lo tanto, la actividad de esas bases será posiblemente esa, aparte de la normal de meteorología o algún otro tipo de estudios, pero biológica y a tope, claro, los 24, los 12 meses del año. Sí, esas son las razones de que, aunque parezca mentira, que estaven ahí. Molt bé, si us sembla ho deixem aquí. Doncs muchas gracias, señor Cacho. Tenim preparat un esmorzar a la sala, aquí al costat, a la sala d'alumnes. Teniu més o menys uns 20 minuts i després començaran els tallers. Teniu les aules i les llistes aquí al vestíbul exposades. Gràcies.